Uno. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, digamos, ¿qué podemos decir? Bastante preocupante para muchos, dudoso para otros, y quizás para algunos siempre se preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo soluciono esto? Y es respecto a la ubicación de un cuarto de bombas y una cisterna. Muchos dicen, ¿dónde voy a ubicar mi cisterna, mi cuarto de bombas? ¿Lo hago en un estacionamiento? ¿Lo hago en un cuarto de basura? ¿Lo hago debajo de la escalera? ¿Dónde hago esta ubicación? Esa es la gran pregunta que se hace en la mayoría. Y hoy vamos a responder esa pregunta, ¿no? Para que ustedes tengan siempre en cuenta. A ver, primero, hay algo que debemos tener algo en cuenta para nosotros poder ubicar un cuarto de bombas. En sí, el cuarto de bombas tú lo puedes ubicar donde te dé la gana. Sin embargo, hay que tomar en consideración varias cosas para que sea factible que tú ubiques el cuarto de bombas donde tú quieras. ¿Cuál es una de las condiciones que debe cumplir el cuarto de bombas? La primera condición importante y que está subrayado en el Reglamento Nacional de Edificaciones es lo siguiente, que es la altura del cuarto de bombas. La altura. Esa altura debe ser 1,50 m. O sea, el cuarto de bombas tiene que tener una altura de 1,50 m. Ya, ¿qué quiere decir? Que el espacio del cuarto de bombas tiene que ser lo suficiente para poder hacer una operación adecuada y un mantenimiento adecuado. O sea, ¿qué nos refiere a un mantenimiento? Cambiar válvulas, cambiar tuberías, cambiar bomba, manipularlo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que quieren poner debajo de una escalera. Sí, lo pueden hacer. No hay inconveniente. ¿Cuál es el problema? Que lo colocan siempre en los primeros escalones, debajo de los primeros escalones de una escalera. O sea, el que entra al cuarto de bombas tiene que prácticamente gatear. Ya de por sí ya está fuera de reglamento. 1,50 m de altura. Es lo mínimo. Ojo, es lo mínimo. O sea, si una persona que mide más de 1,50 quiere entrar al cuarto de bombas, de por sí le va a dar de cabezazos, ¿no? Al techo. O sea, ya de por sí. Entonces, esa es una de las condiciones que debes cumplir. Con eso, te está diciendo que no puedes poner en cualquier sitio, ¿no? Y hay dos formas, ¿no? Vamos a poner aquí, uno es sobre la cisterna, ¿no? Sobre cisterna, y el otro es, si una persona que mide más de altura de la cisterna, tenemos estas dos condiciones. Cisterna, coge todo el aire, ¿no? Cisterna. Entonces tenemos estas dos condiciones, no condiciones, ¿no? Sino tenemos estas dos alternativas de colocar un cuarto de bombas. Uno es sobre la cisterna y el otro es a la altura de la cisterna. Sea sobre la cisterna o a la altura de la cisterna, igual el cuarto de bombas tiene que tener una altura de 1,50 m. Si tú tienes sobre la cisterna, no vas a poder colocarlo dentro de tu vivienda. Es decir, no puedes colocarlo en una sala. No puedes colocarlo, ¿no?, en tu dormitorio. Es imposible porque vivirías al costado de la bomba. O sea, ahí, de por sí, ya por lógica no lo ubicaría. ¿Por qué? Porque necesita espacio tu sistema de bombeo. ¿Ya? Entonces, uno es la altura. Va a depender mucho de la altura. ¿Dónde lo voy a ubicar? Esa es una condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que tu cuarto de bombas debe tener una tapa sanitaria. ¿Qué quiere decir tener una tapa sanitaria? La tapa sanitaria quiere decir que tu cuarto de bombas debe tener el ingreso una altura. Es decir, si tu cisterna es esta, ¿no? Perdón, tu cuarto de bombas está así, ¿no? Al ras del piso, porque puede ser sobre el piso, la tapa de ingreso, esta tapa de ingreso, debe tener una altura, esta.
este ingreso. Y ese ingreso recién se llama tapa sanitaria, si no, no es una tapa sanitaria. Normalmente esto debe cumplir un mínimo de 10 centímetros. Entonces tenemos que tener tapa sanitaria. Estas son las dos condiciones, digamos, más importantes. ¿Hay más? Sí, hay más. Estas son las condiciones más importantes para que tú puedas colocar un cuarto de bombas. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la altura, no lo puedes colocar. La altura básicamente se hace más importante cuando es sobre una cisterna, ¿no? Ahí es donde te empieza a limitar todo. Porque si tú pones tu cuarto de bombas sobre una cisterna, el cuarto de bombas tiene que ser un espacio donde tengas una altura de 1,50 m. O sea, no lo puedes colocar en un dormitorio, no lo puedes colocar en una sala, no lo puedes colocar en un patio, porque el patio tendría que tener techo. Porque, ojo, el cuarto de bombas tiene que tener techo. Techo. Tiene que tener techo. Algunos lo quieren dejar a la intemperie. Y eso no se puede hacer. ¿Qué pasa si tú lo colocas en un patio? Normalmente los arquitectos colocan los patios como parte del espacio libre que les exige el reglamento como arquitectura. Entonces, de por sí, se restringieron de colocar un cuarto de bombas encima sobre una cisterna en un patio. Ya. Si vas a colocar debajo de una escalera, igual, tienes que colocarlo en la zona donde tengas altura de 1,50 m. O sea, no lo puedes colocar en cualquier parte de la escalera. O sea, se dan cuenta, empezamos primero diciendo que puede ir en cualquier parte, pero mientras tenemos las condiciones, se va parcializando. O sea, cuando ustedes quieran colocar un cuarto de bombas, tienen que tener en cuenta estas condiciones para que ya de por sí ustedes sepan dónde colocar su cuarto de bombas. Estas condiciones es la que te va a indicar dónde debe estar el cuarto de bombas. Muchos dicen, ingeniero, pero la mayoría hacen un estacionamiento. ¿Se puede? Sí, se puede en un estacionamiento, pero enterrado, ¿no? Enterrado tendría que estar en un estacionamiento. Ahora, si está enterrado en un estacionamiento, hay muchos arquitectos que no les gusta eso, ¿no? Porque dicen que tienen una tapa sanitaria, o sea, tienen una altura. Tienen esta alturita. Bueno, solucionen. Para eso somos sanitarios. Para eso somos ingenieros, nos ingeniamos. ¿Qué solución le dan? ¿No? Ahí está. Acá le hago, ¿no? Una pendiente le pongo. Y normal acá puedo cumplir la altura. ¿No? En los lados le hago una pendiente. De tal manera que el vehículo no va a dañarse cuando ingresa con la llanta. Claro que lo más recomendable es que estas tapas estén en una esquina del estacionamiento, no al centro, ¿no? Porque ahí ya podría estar el vehículo encima del cuarto de bombas y nadie podría ingresar. Definitivamente, eso sí es muy cierto también. Ahora, la mayoría de municipios aceptan que un cuarto de bombas esté en un estacionamiento, la mayoría. Algunos sí no aceptan, pero a veces es por las condiciones, ¿no? Porque a veces está mal ubicado la tapa, porque a veces está debajo de un vehículo, o sea, necesariamente va a estar siempre debajo de un vehículo, por ejemplo. Entonces, no te lo apruebo. Pero si tú lo ubicas bien dentro de un estacionamiento, de tal manera que te permita que sí va a haber un acceso al cuarto de bomba, no hay problema. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿la cisterna dónde puede estar? Como la cisterna normalmente es debajo del nivel de piso, tú puedes colocarlo en cualquier ambiente. Es más, hasta podría ir debajo de tu dormitorio, ¿no? Pero hay una condición que debe tener la cisterna. Esta es para el cuarto de bombas. ¿Cuál es la condición más importante que debe tener la cisterna? Que eso va a hacer también que tú ubiques adecuadamente tu cisterna. Y esa es la condición más importante y la única. ¿Hay más? Sí, puede haber más, pero hay una más importante que todas. La voy a colocar acá. ¿Cuál es la más importante que todas? ¿Cuál es la más importante? A ver, si a alguien por ahí se le ocurre. La más importante, señores, la más importante es la distancia. Y algunos dirán, ingeniero, ¿y cuál es qué distancia? ¿A qué distancia se refiere? ¿No? ¿Qué distancia se refiere? Distancia con respecto al desagüe. Con respecto al desagüe.
al desagüe. ¿Por qué? Porque el Reglamento Nacional de Edificaciones, IS 010, nos dice claramente que la caja de registro de desagüe o el desagüe tiene que estar alejado de un almacenamiento de agua por lo menos 1 metro. O sea, quiere decir que tu cisterna tiene que estar alejado 1 metro del desagüe. 1 metro, señor. Con eso ya tienes definido dónde va a ir tu cisterna. ¿No? Porque puede ser que haya zonas que tú tengas lleno de redes de desagüe. Imposible en esa zona que pongas tu cisterna. Entonces, esta es la forma de elegir dónde vas a ubicar tanto tu cisterna como tu cuarto de bomba. Ahí está. Todo depende, no de lo que yo les dije, dónde van a colocar. Si es en un estacionamiento, es en un patio, es debajo de una escalera. No, no depende de eso. Depende de estas condiciones. Cuando ustedes toman en cuenta estas condiciones, van a poder ubicarlo adecuadamente. Ya. A ver, si alguien tiene alguna consulta, ¿no?, al respecto, este momento es el momento, como diría. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Quién tiene? A ver, tiene sus consultas. Voy a revisar acá. No, ahorita parece que nadie. Ya, está bien. Bueno, aprovechar, mientras algunos piensan en alguna consulta que tengan, ya, aprovechar para invitarlos a ustedes, ¿no?, al curso de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones que comienza el día de mañana. Este curso, lógicamente, lo que he enseñado hoy es parte del curso. Es una mínima parte de lo que ustedes pueden aprender en este curso. Si se dan cuenta, muchos dirán, pero yo ya sé todo. No, no sabes todo. Te apuesto que hay una buena cantidad de personas, ingenieros, que no sabían esto, ¿no? Incluso ingenieros sanitarios, ¿no? Entonces, algunos que están en obra, que supervisan, ¿no?, que ven proyectos, ¿no? A veces incluso los arquitectos se encargan de ver la parte de obra de todas las especialidades. ¿Sabían esto? Algunos no sabían. Entonces, esta es una pequeña demostración de lo que yo enseño en el curso. ¿Ya? Así que no se olviden, tienen para matricularse hasta el día de mañana, ¿no?, con un costo promocional, ¿no?, porque en sí el precio regular es bastante elevado, pero estamos haciendo el costo promocional de 685, así que les recomiendo, no se lo pierdan, para que aprendan mucho más de lo que acaban de aprender en estos pocos minutos. Ok, vamos a ver si hay alguna consulta. A ver, consultas. A ver, dice acá. Me pregunta, Joaquín me pregunta, el llenado de la cisterna y rebose de cisterna, ¿a qué altura debe ir? El llenado de la cisterna debe ir, mira, en realidad el llenado depende de varios factores. Depende de la distancia del rebose, depende de la distancia del nivel de agua, depende de la distancia del techo. Ya. Normalmente esto nos indica que debe ir a 20 centímetros respecto al techo. Ya, a 20 centímetros. O sea, como altura libre. Ya. Luego tenemos que respecto al nivel del agua debe ser más o menos unos 10 centímetros. Entonces, con eso ya más o menos tiene. ¿Dónde indica esto? También en el Reglamento Nacional de Edificaciones. A ver, otra consulta. Félix nos pregunta, ingeniero, ¿la cisterna puede ir debajo de una escalera? Sí, la cisterna puede ir debajo de una escalera. Lógicamente tienes que coordinar con el especialista en estructuras para que nos diga si no chocamos con alguna cimentación. Por ejemplo, de la escalera. Las escaleras tienen cimentaciones en los primeros escalones y normalmente las escaleras están pegadas a las paredes. Y las paredes también tienen cimentaciones, tienen zapatas, dependiendo del tipo de edificación que tengas también. Entonces, va a depender mucho de la estructura, más que nada, en ese aspecto. A ver, Joaquín nos dice la separación vertical de ambos. No sé a qué ambos se refiere. A ver, Daniel Castillo nos dice, ingeniero, si no dejaron brida de limpieza en la cisterna, brida de limpieza. Bueno, vamos a tratar de ver a qué se refiere. Puede hacerle un pase con diamantina. ¿Cómo podría ser en el caso? Imagino que se refieren a la brida rompeagua para la tubería de limpieza, si no han dejado. Si se puede hacer con diamantina. Lo que pasa, el tema es, si tú quieres colocar una tubería en una cisterna, o mejor dicho, en la pared que está entre la cisterna y el puerto de bombas, no es suficiente que hagas una perforación con diamantina, porque esta tubería que cruza
la pared de la cisterna con el cuarto de bombas, tiene que estar con una brida rompeagua. Y para la brida rompeagua, tienes que romper la cantidad necesaria o el tamaño necesario para que entre la plancha que va en la brida rompeagua. Porque la brida rompeagua, por ejemplo, si tu tubería de limpieza es de 2, la plancha más o menos estamos hablando de unos 15 a 20 centímetros. O sea, tendrías que pasar en todo caso una diamantina cuadrada, ¿no? Porque tiene una plancha, la brida rompeagua, para que tú puedas hacer eso. José nos pregunta, a ver, ingeniero, buenas noches. Mi consulta es, ¿cuál sería la distancia mínima del nivel máximo de agua y el techo y de qué depende? El nivel de agua con el techo, en realidad depende de varias cosas. ¿A qué altura pones tu rebose? ¿A qué altura pones tu ingreso de agua? ¿Ya? ¿Y de qué altura es también tu ventana? Porque, ojo, si tu ventana es de 60, por ejemplo, tu ventana de inspección es de 60, definitivamente no vas a poder tener un nivel de agua. Con el techo de 60 tendrías que poner de mayor profundidad. Va a depender de eso. Normalmente, con un cálculo así rápido, te va a salir que mínimo debes tener más o menos unos 35 a 40 centímetros, como mínimo, en caso de tu ventana de inspección más pequeña. Pero lo cual no va a ocurrir, pues, ¿no? Porque tienes que tener tu ventana de inspección siempre y cuando tengas tu cuarto de bombas al costado. Si no, vas a tener que tener 30. A ver, Roger nos pregunta, interiormente, ¿con qué aditivo se debe proteger de la corrosión a la cisterna? La cisterna no se corroe, a menos que sea, pues, metálico, ¿no? Entonces, la cisterna no se va a corroer. Si te refieres al concreto, en sí, lo que tendría que colocar es un aditivo para que el concreto no se deteriore tan rápido. Pero en sí depende más de la calidad de concreto que hagan, ¿no? Y eso ya podríamos preguntarle a un estructural, más que a mí, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a ver si hay otra consulta. A ver, otra consulta. Dice, Joaquín me dice, supongamos, ingeniero, que hay una ventana de inspección de 60 de techo, de 60 en techo. Ya, ok. Imagino que te refieres, ¿qué diferencia? Va a depender, como les digo, cuánto va a ir su rebose y a cuánto va a ir tu ingreso. Ahora, no solo depende de tu tubería que va a ir, no del diámetro. Si tu tubería de rebose es de 2, si tu tubería de rebose es de 3, si es de 4, si tu ingreso también es de media, es de un cuarto, es de 2, es de 3. Hay distancias mínimas que debemos revisar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya, eso es básicamente. A ver, bueno, no hay más preguntas. No hay más preguntas. Ya, ok. Agradecer a todos por su asistencia. Espero que hayan aprendido un poco más de la ingeniería sanitaria, un poco más de las instalaciones sanitarias y de las implementaciones adecuadas que debes hacer. De eso trata mi curso, de hacer todo adecuadamente. Yo les voy a enseñar a hacer todo adecuadamente. Es un curso muy completo de 8 módulos y una clase aplicativa. Una clase aplicativa donde vas a aprender a hacer tu expediente técnico. No se olviden, están invitados, no se lo pierdan. A ver, tengo más consultas, dice, a ver, Daniel pregunta, ingeniero, ¿se le hace alguna prueba hidráulica a la cisterna para comprobar que no habrá fuga de agua? Sí, una prueba hidráulica. Ya. Sí se hace prueba hidráulica, sí se le hace prueba hidráulica. A ver, Miriam me consulta, para el diseño de 2 cisternas de agua dura en un hospital, estos pueden estar separados en diferentes bloques o deben estar en una sola arena. Bueno, va a depender mucho de tu sistema de bombeo. La idea es que tú coloques puntas porque normalmente tienes un solo sistema de bombeo. Si tú vas a tener sistemas de bombeo separados, podrías colocarlos en diferentes bloques, no habría problema. O sea, tú puedes tener 2 y cada sistema de bombeo puede entrar diferentes áreas. No hay ningún problema. La idea es que si tú separas una gran distancia, tiene que tener cada uno su sistema de bombeo para que no tengas grandes pérdidas de carga por las extensiones de tuberías que vas a tener. Y bueno, eso es todo. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego a todos.